Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta sesión vamos a desarrollar el tema de clases de oraciones, un tema súper interesante. Y tu profe te dice que debemos empezar con esta pregunta. ¿Qué es una oración? Respuesta para ti, chiquitín. Una oración es una palabra o un conjunto de palabras que tiene sentido completo. ¿Qué quiere decir eso? Que transmite una idea, que transmite un mensaje, que cuando tú lees, esa oración se debe entender. También nos dice que una oración empieza con mayúscula y termina en un punto. Muy bien. Vamos a ver los ejemplos. Hola. Si alguien te dice hola, esta palabrita será una oración. ¿Qué dicen ustedes? Te cuento algo bien bonito. Sí es una oración. Profesor, ¿por qué hola, la palabrita hola es una oración? ¿Quieren saber por qué? Porque tiene sentido completo, porque transmite una idea, transmite un mensaje. Cuando tú estás caminando por la calle y alguien te dice hola, te está queriendo decir algo, te quiere transmitir algo, te está saludando. Por lo tanto, esta palabra es una oración. ¿Por qué? Porque transmite un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú escuchas esta palabrita, auxilio, cuando estás en la calle, ¿no? Escuchas este término de la voz de una señorita. Dice, ¡auxilio! Dice, ¿verdad? Escuchas este término. Y al escuchar este término, ¿qué se te viene a la mente? Dices, ¿no? Ah, esa señorita necesita ayuda. La señorita está pidiendo ayuda. Cuando dice la palabrita auxilio, transmite un mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje es que necesita ayuda, que está pidiendo ayuda. No sé, tal vez lo están robando, no sé, ¿ya? Entonces, auxilio sí es una oración. ¿Por qué es una oración? Porque tiene sentido completo. ¿Qué quiere decir eso? Que transmite una idea, transmite un mensaje. Cuando alguien te dice auxilio o cuando escuchas la palabrita auxilio, da a entender algo, ¿sí? Por lo tanto, auxilio es una oración. También nos dice que la oración es un conjunto de palabras. Por ejemplo, cuando dice el profesor baila tunantada. El profesor baila tunantada. Nos dice que una oración también puede ser un conjunto de palabras. 1, 2, 3, 4. Un conjunto de palabras. Pero, ese conjunto de palabras tiene que tener sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que debe transmitir un mensaje, debe transmitir una idea, ¿sí?
Cuando dices, el profesor baila tunantada, ¿se entiende la oración? ¿Transmite una idea? ¿Transmite un mensaje? Sí, profesor. Muy bien. Por lo tanto, tiene sentido completo. ¿Qué más nos dice? Empieza con mayúscula, mira, empieza con mayúscula y termina en un punto. Lo voy a poner con color rojito, ¿sí? Con el color rojito y termina en un punto. Si yo escribo de esta manera, el tunantada, sería de esta manera, ¿sí? Él baila, profesor, tunantada, tunantada. ¿Ah? Él baila, profesor, tunantada, sin tilde. 1, 2, 3, 4. Un conjunto de palabras. Pero ese conjunto de palabras tiene que tener sentido. Cuando tú lees, él baila, profesor, tunantada, ¿tiene sentido? Se entiende, transmite una idea cuando dice, él baila, profesor, tunantada. No, ¿verdad? Por lo tanto, esto no es una oración. Esto sí, porque tiene sentido, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en esa definición. Voy a borrarlo esto. Ahora vamos a ver clasificación de la oración. Clases de oraciones. Las oraciones se clasifican en 3 grupos. El primer grupo es por la cantidad de verbos. Tenemos oración simple, oración compuesta. Mira por acá, chiquitín, ¿qué número ves? ¿Qué número ves? Profesor, veo el número 1. Muy bien. Oración simple es cuando tiene un solo verbo. Y tú eres inteligente, tú sabes interpretar y me vas a decir, por lo tanto, oración compuesta es la que tiene 2 verbos, ¿sí? Así de sencillo. Oración simple tiene un solo verbo. Oración compuesta, 2 verbos. Ahora vemos los ejemplos. Cuando dice, otra vez con Sarita, Sarita canta en el colegio, ¿sí? Canta en el colegio. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Qué acción realiza Sarita? Profesor, la acción de cantar. Entonces, canta es el verbo. ¿Hay otro verbo en esta oración? No. Tiene un solo verbo. ¿Es simple o compuesta? Es una oración simple. ¿Por qué oración simple? Porque tiene un solo verbo, ¿sí? Muy bien. Ahora pasemos a oración compuesta. Sarita, otra vez con Sarita. Sarita baila. Ya, Sarita baila. Y Jaimito canta. ¿Sí? Sarita baila y Jaimito canta. ¿Qué acción realiza Sarita? Muy bien, la acción de bailar. Entonces, baila es un verbo. Un verbo. ¿Hay otro verbo? Sí, profesor. La acción que realiza Jaimito. ¿Qué acción realiza Jaimito? La acción de cantar. Entonces, otro verbo. Tenemos un verbo más un verbo. Serían 2 verbos. Simple o compuesta. La oración Sarita baila y Jaimito canta. Compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque tiene 2 verbos. Así de simple.
No me vayas a decir, cuando yo te pregunto cuándo es una oración simple y cuándo es una oración compuesta, no vayas a decir esto, ¿ah? Oración simple es pequeñito, oración compuesta es grande. No, 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 no. Ahí sí te voy a dar una cachetada virtual, ¿ah? Voy a escribir otro ejemplo. Mira, mira, voy a escribir otro ejemplo. A ver. Ricardo estudia con su hermana en el colegio, en el colegio Augusto Cardich. Ahí está. Ricardo estudia con su hermana en el colegio Augusto Cardich. Esta oración es simple o compuesta. ¿Qué dicen ustedes? A ver, analiza. Simple o compuesta. Ricardo estudia con su hermana en el colegio Augusto Cardich. Profesor, es una oración simple. ¿Por qué oración simple? Porque tiene un solo verbo. ¿Y cuál es el verbo en esta oración? Estudia. Un solo verbo. Si te das cuenta, esta oración es grande, ¿verdad? Por el simple hecho de ser grande, no vayas a pensar que es una oración compuesta. Ahí sí ya sabes qué te va a pasar. Te vas a ganar una cachetada virtual, ¿sí? Esto es una oración simple porque tiene un solo verbo. Muy bien, ahora vemos la segunda clasificación. No te despegues del video. Vemos la segunda clasificación. Es según su estructura. Hijo mío, lo que tienes que saber es que la oración tiene dos partes. Está conformada por dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Sujeto y, muy bien, y predicado. Según esta clasificación, según la estructura de la oración, las oraciones, bajo la redundancia, se clasifican en dos grupos: oraciones unimembres y oraciones bimembres. Vemos el primero. Dice oraciones unimembres. ¿Qué significa uni? Uni significa uno, así como puedes ver el numeral. Membres significa miembro. Miembro, ¿sí? Miembro. Entonces, las oraciones unimembres son aquellas que tienen un solo miembro. Son aquellas que tienen una sola parte, ¿sí? ¿Y cuál es ese miembro? Ese miembro es el predicado. Predicado. Para resumir, las oraciones unimembres tienen una sola parte, un solo miembro. Y esa parte es el predicado, ¿sí? Por ejemplo, vemos las oraciones. Llueve demasiado. Acá tenemos una oración. Llueve demasiado. ¿Cuál es el verbo en esta oración? El verbo es llueve, ¿sí? Esto es el verbo. ¿Ya? Y el verbo siempre está en el predicado.
predicado. El verbo es parte del predicado. Entonces, todo esto es el predicado. Llueve demasiado es el predicado, ¿sí? Es el predicado. Ahora yo les pregunto, ¿esta oración tiene sujeto? ¿Tiene la otra parte que es el sujeto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sujeto? Podrás decir, yo llueve demasiado, tú llueve demasiado, Carlos llueve demasiado. No, ¿verdad? Este verbo no acepta sujeto. Entonces, esta oración tiene un solo miembro, tiene solo predicado. Por lo tanto, es una oración unimembre. ¿Por qué unimembre? Porque tiene un solo miembro, porque solo tiene predicado. Ojo, ojito, ojito acá. Hay algunas oraciones unimembres que no se pueden identificar ni el sujeto ni el predicado. Por ejemplo, cuando dice hasta mañana. Hasta mañana. Esto es una oración. Hasta mañana. Dime, ¿encuentras el verbo en esta oración? ¿Ves el verbo en esta oración? Porque para que sea predicado, tienes que encontrar el verbo. Si no encuentras el verbo, no hay predicado. ¿Ves el verbo? No, ¿verdad? No hay verbo. Por lo tanto, no hay predicado. Tampoco hay sujeto. Por eso les dije, hay oraciones unimembres que no puedes identificar ni el sujeto ni el predicado. ¿Ah? Vemos otro ejemplo más. Hace frío. Hace frío. ¿Qué clase de oración es hace frío? Unimembre, porque tiene un solo miembro, porque solo tiene predicado, no tiene sujeto, ¿sí? Esto no acepta sujeto. Muy bien, esas son las oraciones unimembres y tú eres muy inteligente. Tú sabes interpretar cada caso. Y sé que vas a decir, ah, profesor, las oraciones unimembres son aquellas que tienen un solo miembro. Es decir, solo tienen predicado. Y en algunas oraciones no se pueden identificar ni el sujeto ni el predicado. Y me vas a decir, por lo tanto, las oraciones bimembres son aquellas que tienen dos miembros. En palabras más sencillas, son aquellas que tienen sujeto y predicado, ¿sí? Esas son las oraciones bimembres, porque bi significa dos. Membres es de miembros, ¿verdad? Miembros. ¿Ah? Vemos los ejemplos. Sarita estudia para el examen o para su examen. Para su examen. Ahí está. Sarita estudia para su examen. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Si tú quieres hacer análisis de la oración, primero tienes que identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Estudia. Muy bien, les decía. Si tú encuentras verbo, eso quiere decir que la oración ya tiene predicado. Si no hay verbo, no hay predicado. ¿Ah? Primero vamos a reconocer el sujeto. ¿Cómo se reconoce el sujeto haciendo esta pregunta? ¿Quién más el
verbo. La respuesta de esa pregunta es el sujeto. ¿Quién estudia? Responde. Sarita, ¿verdad? Sarita es el sujeto, Y otra manera más sencilla para reconocer el sujeto es ¿de quién nos habla en esta oración? ¿De quién nos habla en esta oración? De Sarita. Por lo tanto, Sarita es el sujeto. Estudia para su examen vendría a ser predicado. Todo esto es predicado. Les pregunto, Sarita estudia para su examen. ¿Es una oración unimembre o bimembre? Es bimembre porque tiene dos miembros, porque tiene sujeto y predicado, ¿sí? Muy bien. Voy a escribir otro ejemplo. Compró un helado. Compró un helado, ¿sí? A ver, reconoce el verbo. ¿Cuál es el verbo? Compró. Esto es el verbo, ¿sí? Esto es el verbo. ¿Ah? Muy bien. Tú ya sabes, si hay verbo, hay predicado. Entonces, compró un helado, todo eso es predicado. Lo voy a hacer pequeñito, ¿sí? Todo eso es predicado. Acá tenemos el verbo y todo esto es el predicado. Predicado. Les pregunto, compró un helado. ¿Es unimembre o bimembre? Escribe en los comentarios, unimembre o bimembre, compró un helado. Sé que la gran mayoría, no todos, me van a decir, profesor, compró un helado es unimembre, porque solo tiene predicado, porque acá solo podemos ver un miembro y ese miembro es predicado. No es así. ¿Ah? No es así. Hay que tener mucho cuidado en estos tipos de ejemplos. Mira por acá, chiquilín, mira. Tienes que concentrarte. Te cuento algo bien bonito. Esta oración tiene sujeto. Profesor, ¿cómo que tiene sujeto? Sí, tiene sujeto. ¿Sabes qué clase de sujeto se conoce? ¿O qué clase de sujeto tiene? Sujeto, por acá lo voy a escribir, sujeto tácito. Profesor, ¿qué quiere decir sujeto tácito? Que no está escrito en la oración, que no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Profesor, ¿cómo que se sobreentiende? Se sobreentiende conjugando con el verbo, ¿sí? Conjugando con el verbo. Puedes decir, ella compró un helado, él compró un helado. Entonces, el sujeto puede ser ella, o puede ser él, ¿sí? Eso es sujeto tácito. ¿Qué quiere decir sujeto tácito? Que no está escrito en la oración, pero se sobreentiende, ¿sí? Se sobreentiende. Entonces, esta oración, compró un helado, sí tiene sujeto. Sí tiene sujeto. ¿Viste o no viste? Sujeto, predicado. Ya tiene dos miembros, ¿sí? Entonces es una oración bimembre. Hay que tener mucho cuidado en estos tipos de ejemplos, en estos tipos de oraciones. Para resumir, oración unimembre tiene un solo miembro, es decir, solo tiene predicado. Ojo, y en algunas oraciones unimembres no se pueden identificar ni el sujeto ni el predicado. Oraciones bimembres, dos miembros, sujeto y predicado. Pasemos a la siguiente. La última
clasificación. Según la actitud del hablante, según lo que quiere expresar el hablante, según lo que quiere comunicar el hablante. En esta clasificación tenemos oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas, desiderativas. Vemos el primero. Dice, oraciones enunciativas. Son aquellas que informan. ¿Sí? Las oraciones enunciativas informan. Tenemos dos tipos de oraciones enunciativas. Una que afirma y otra que niega. Por ejemplo, cuando dice, soy peruano, ¿está afirmando o está negando? Está afirmando. No me gusta la fiesta. Es una oración enunciativa porque está informando algo. Pero esta oración, ¿está afirmando o está negando? Está negando, es una oración en negación. Vamos a poner negando, ¿sí? Negando. Siguiente, oraciones interrogativas, también oraciones exclamativas. ¿Cuándo es una oración interrogativa? Cuando se utiliza signos de interrogación. ¿Y para qué utilizamos signos de interrogación? Para hacer una pregunta. Entonces, las oraciones interrogativas son aquellas que expresan una pregunta. Oraciones exclamativas son aquellas que se utilizan o en las que se utilizan signos de exclamación. ¿Y para qué utilizamos signos de exclamación? Para expresar un estado de ánimo. Vemos oraciones interrogativas. ¿Cómo estás? Es una oración interrogativa. ¿Por qué? Porque expresa pregunta. Además, está con signos de interrogación. ¿Dónde vives? Oración interrogativa o exclamativa. Interrogativa, porque se está utilizando signos de interrogación. Porque está expresando una pregunta. Por ejemplo, cuando tú vas a una tienda en estos tiempos de Navidad y ves un regalo bonito, y dices, ¿no? O algo que te gusta, ¡qué bonito! Expresas un estado de ánimo. Y ahí utilizas signos de exclamación. Y cuando utilizas signos de exclamación, ¿qué tipo de oración es? Una oración exclamativa, ¿sí? Ahora vemos la oraciones imperativas. Las oraciones imperativas expresan orden, mandato, ruego, petición. Ejemplo, cuando dice, ordena tu cuarto. ¿Qué clase de oración es? Ordena tu cuarto. ¿Qué clase de oración? Una oración imperativa. ¿Por qué imperativa? Porque expresa orden. Si yo digo, Dios mío, perdóname, ¿qué clase de oración? Enunciativa, interrogativa, exclamativa o imperativa. Imperativa, porque expresa ruego, ¿sí? Ruego. Dios mío, perdona. Por ejemplo, cuando dices, déjame en paz, si dicen las señoritas, ¿no? Déjame en paz. ¿Qué clase de oración? Enunciativa, interrogativa, exclamativa o imperativa. Imperativa.
Imperativa. ¿Por qué imperativa? Porque expresa orden, ¿sí? Muy bien. Siguiente, oraciones dubitativas. Dubitativas. Son aquellas que expresan duda. Duda. ¿Ah? Cuando dice, quizás me case el próximo año. Estoy dudando, ¿no? Estoy en duda. Es una oración dubitativa. Las oraciones desiderativas son aquellas que expresan deseo. Deseo. Por ejemplo, cuando dice, quisiera viajar al extranjero. Es una oración desiderativa porque expresa deseo. Eso es lo que quieres, ¿no? Viajar al extranjero. Por ejemplo, cuando dices, quiero comer un helado. ¿Qué tipo de oración? Desiderativa, porque está expresando deseo, ¿sí? Me gustaría viajar a Cusco, ¿ya? Me gustaría viajar a Cusco. ¿Qué clase de oración? Enunciativa, interrogativa, imperativa, dubitativas, desiderativas. Me gustaría, es un deseo. Entonces, es una oración desiderativa. Muy bien, mis queridos estudiantes. Si has entendido la clase, dale like al video y deja algún comentario. Y nos vemos en la clase Zoom.